Bien, entonces veamos este ejercicio, ¿está bien? Eh, Observamos entonces este ejercicio de acá y se nos pide que indiquemos cuál va a ser el punto de mayor presión, el punto de presión menor y el tramo punto de velocidad mayor, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el gráfico. Observamos que un tramo de la tubería tiene o hace referencia a un diámetro, ¿verdad? Y el otro tramo de la tubería también hace referencia a que se está utilizando otro tipo de diámetro, ¿verdad? Entonces aquí en esta gráfica de acá podemos observar que este de acá se tiene un diámetro menor. Entonces un diámetro 1 lo hace mal, y aquí se trabaja con un diámetro 2. ¿Está bien? Entonces observamos que el diámetro 1 es menor, ¿verdad?, que el diámetro 2, ¿verdad? Entonces el diámetro 1 es menor al diámetro 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando un diámetro es menor a otro diámetro en un mismo sistema? Porque fíjense que este es el mismo sistema. Y aquí atrás, vean, entonces aquí nos estamos olvidando, fíjense que acá, por acá, tenemos un diámetro 3, ¿verdad? Entonces el diámetro 1 es menor que el diámetro 2, el diámetro 2 es mayor que el diámetro 3, ¿verdad? Eso es. Entonces, la relación directa aquí más o menos es que la presión en el punto 1, la presión en el punto 1 va a ser menor que la presión en el punto 2, y lo mismo va a pasar acá. Entonces esa es la relación. ¿Está bien? La presión en el punto 1 o en el diámetro 1 ya va a ser menor que en la del diámetro 2, ya, pero va a ser el diámetro 2 igual va a ser mayor a la presión de la tubería en el diámetro 3. Está bien. Entonces aquí todo este tramo va a tener menor presión, ya, que en todo este tramo. Tienen que este diámetro mayor, ya, pero va a haber un punto donde la presión va a ser mucho más menor. Por ejemplo, aquí tenemos una presión, digamos, de un promedio de toda la tubería, una presión de 3, vamos a decir de esta forma, así, ya general, un promedio, ¿está bien? Y aquí vamos a tener una presión más o menos de 5, y en toda esta tubería un promedio de 5, y acá un promedio de 3 también, vamos a decir, o también puede ser de, no sé, de 4 tal vez, ¿está bien? Ya, entonces, pero en todo este tramo va a haber un punto donde la presión va a ser mucho menor, ¿está bien? Entonces ahorita vamos a ver eso. ¿Cuál va a ser ese punto de menor presión? ¿Está bien? Pero la relación directa va a ser esta de acá en cuanto a los tramos, ¿está bien? Tramo, cuando tenemos un diámetro mayor, ¿no?, un tramo, ese diámetro mayor, entonces va a tener mayor presión, ¿no? Y cuando tenemos un diámetro menor, entonces el diámetro menor va a tener menor presión. Ya, eso es una pequeña relación. Luego, en cuanto a velocidades, ya en cuanto a velocidades, el diámetro menor, ¿no?, para que cumpla la ecuación de la continuidad, ¿no?, porque la ecuación de la continuidad que era, debemos ir recordando, el caudal que entra, ¿verdad? El caudal que entra, caudal de ingreso, debe ser igual al caudal de salida, ¿verdad? El caudal que va a entrar acá debe ser igual al caudal que va a salir. ¿Está bien? Entonces eso es la ecuación de la continuidad. Entonces para que pueda pasar aquí un caudal, ¿no?,
y aquí mantener ese mismo caudal, ¿no? Entonces por aquí tiene que pasar con mucha velocidad para poder llenar todo esto, ¿no? Aquí va a ir con calma el agua porque tiene un diámetro muy grande. Entonces por aquí va con calma y por acá otra vez tiene que ir rápido para poder cumplir o para poder llevar todo el agua que está transportando esta tubería. ¿Está bien? Entonces aquí la velocidad 1 va a ser mayor que la velocidad en 2, ¿no? Y esta velocidad 2 también va a ser menor que la velocidad 3. ¿Está bien? Entonces de la misma forma va a haber un punto donde la velocidad va a ser mucho mayor. ¿Está bien? Donde la velocidad va a ser mucho mayor. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, a ver, acá, vamos moviendo. Entonces aquí nos pide determinar el punto de mayor presión, ¿verdad? El punto de mayor presión. Entonces hemos dicho que la mayor presión va a estar en todo este tramo, ¿verdad? Entonces vamos a pintar. La mayor presión, entonces, con rojito. Con B. Ya mayor presión. ¿Dónde se irá a dar en todo este tramo? Entonces nos dice indique el tramo, ya punto o tramo decía, ya punto o tramo, entonces lo ha borrado, ¿no? Punto o tramo decía, entonces el tramo sería todo este, ya tramo de mayor presión sería todo esto de acá. Ahora el punto de mayor presión ya se encontraría justo en la parte de aquí abajo, en cualquier punto de aquí abajo, ¿está bien? Sería para mí este de acá, justo aquí. Está bien, el punto de mayor presión. Cuando ya va subiendo aquí, entonces la presión va reduciendo también, ¿no? Pero sigue siendo mayor a esta de acá. Puede que esté aquí 4.6, digamos 4.2. Sigue siendo mayor a la presión que va a tener esta tubería de acá. ¿Está bien? Entonces aquí en la parte más baja, entonces donde va a expresar su mayor presión, porque el agua, fíjense de dónde está viniendo en esta dirección, ¿verdad? Esta dirección, entonces aquí va a ser donde va a expresar la mayor presión. Ahora, el punto de menor presión, ¿dónde se dará ahora? A ver. Entonces vamos observando que los tramos para menor presión son estos dos de acá, ¿verdad? Esos dos de ahí, ¿verdad? Entonces para el punto de menor presión observo aquí, ¿está bien? Y sí, por aquí justo a la salida, ¿cuánto es la presión estimada? A ver, justo a la salida, ¿cuánto sería la presión de salida aquí? ¿Cuánto sería su presión ahí? A ver, ¿cuánto es la presión al salir o al estar en contacto con la atmósfera? ¿Cuánto sería la presión? A ver. En cuestiones relativas, a ver, una presión relativa, ¿cuánto sería justo al salir y al entrar en contacto con la atmósfera? ¿Cuánto sería? Sería una presión de 0, ¿verdad? Entonces podemos decir que este punto es el que tiene menor presión, ¿verdad? Tiene menor presión, pero hay un punto que le supera en eso. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el agua sube de esta forma y luego baja? ¿No? Entonces, para poder subir agua, siempre es necesario el uso de una bomba, ¿verdad? Pero hay, esto, ¿cómo se llama? Esto es el... ¿cómo se llama esto? Entonces, recuerdan. Ya, pero aquí, este es un tubo que está haciendo succión, ¿no? Para que pueda subir aquí el agua. ¿Está bien? Entonces está haciendo succión para que el agua pueda subir, ¿verdad?
y por acá ya empieza a caer el agua, ¿no? Entonces justo acá hay un punto donde se está generando una presión negativa, ¿está bien? Para que pueda subir, o sea que esta presión de acá es muy baja, ¿no? Ya muy baja en relación a la presión atmosférica, porque hay algunas personas que les preguntan qué significa una presión negativa. ¿Ya? Una presión negativa, ¿qué significa? Entonces esta presión negativa solamente significa que la presión en ese punto donde está este negativo, por ejemplo este caso, como les digo, esto es una presión negativa acá, entonces esa presión, la presión en ese punto es menor a la presión atmosférica, ¿está bien? Eso es, la presión en ese punto es menor a la presión atmosférica, o sea, la presión atmosférica por acá va a estar empujando este fluido, empuja y entonces empieza por acá a elevarse, ¿no? Empieza a elevarse, ¿no? Y como la presión acá es muy pequeña, entonces esta presión de acá, esta que también va a seguir haciendo presión, ¿no? Hace presión, pero la presión atmosférica es mucho más grande que esto, ¿está bien? La presión atmosférica es más grande que eso, o sea, si es que yo hago fuerzas, digamos, le voy empujando a uno que es más grande que yo y más, ¿no? Entonces más fuerte, ¿no? Entonces yo estoy empujándole por acá, ¿no? Le voy empujando, estoy haciendo presión con un, no sé, con una barra de acero, podemos decir, ¿sí? Y él también empieza a hacer presión igual, ¿no? Entonces, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a empujar a quién? ¿No? Entonces la fuerza más va a tender a irse hacia allá, ¿no? Es lo mismo que pasa acá, entonces aquí este puntito de acá igual hace presión, ¿sí? Pero la presión atmosférica es mucho más grande y entonces tiende a empujar el agua, ¿no? Y le gana, ¿no? A este punto de acá, entonces le gana y el agua pasa por ahí. ¿Está bien? Eso es la explicación para los puntos que tienen presión negativa. Ya para todos los puntos que tengan presión negativa, entonces ese es el criterio. Está bien, entonces el punto de presión mínima, ¿no? El punto de menor presión será entonces este de acá, ¿ya? Porque este llega a tener una presión negativa. Ya hemos explicado qué significa presión negativa, ¿no? Entonces este de acá es una presión justo acá a la salida, en el punto de salida. Cuando llega a estar en contacto con la atmósfera, su presión relativa es de 0, ¿está bien? 0. Y esta su presión relativa es menos, un valor negativo, ¿no? Entonces, por tanto, este punto de acá llega a ser el que va a ser esa presión, o el punto de menor presión. ¿Está bien? Entonces los tramos tenían que ser estos de acá, los tramos. ¿Está bien? Este de acá y este de acá son los tramos de menor presión, ¿no? Nos pedía tramo igual. Ya, pero eso es. Entonces, si ustedes colocan esto en su análisis, estaría mucho más que bien esto, ¿no? Pero ahora creo que les pide cuadraditos así. Ya, cuál es que el que tiene menor presión, marquen el cuadradito y así. ¿Cuál es el punto, los puntos o los tramos que van a presentar? Si les dice tramos que van a presentar menor presión, entonces este es un tramo 1 y un tramo 3, digamos, y este es el tramo 2. ¿Está bien? Ahora finalmente nos dice el tramo o punto de velocidad mayor, ¿no? Donde va a haber mayor velocidad. Entonces hemos dicho que en este tramo de acá va a tener una velocidad considerable, ¿no? Esta de acá entonces no la tomamos en cuenta. Fíjense que la velocidad en 2, ¿no? Es la que lleva menor velocidad, ¿verdad? Y la velocidad 3 también llega
a tener grandes velocidades, ¿verdad? Entonces el tramo de mayor velocidad sería este de acá, ya, porque en cuanto al punto de mayor velocidad, ya sería el punto de salida. ¿Sí? El punto de salida entonces es este punto de acá, el punto donde hay o donde va a ser la velocidad máxima. ¿Está bien? Velocidad máxima. Entonces en ese punto a la salida. ¿Está bien? Eso es. Ya entonces para esta pregunta teórica y con eso se habría concluido justo acá, ¿no? Y el tramo de mayor velocidad entonces podría ser este de acá, todo esto de acá. ¿Ya? Eso es. ¿Está bien? Entonces esto es el tubo de sifón, eso es. ¿Ya? Tubo de sifón. Entonces cuando se les coloque un ejercicio de tubo de sifón, el comportamiento va a ser este, el mismo. ¿Ya? Es el mismo, porque muchas veces les coloco de esta forma. Nada más, ¿no? Entonces aquí lo puede cambiar, este puede ser un diámetro mucho más grande y cosas así. ¿Ya? Entonces el tubo de sifones. Eso es, estimados. Ya, entonces esta es una pregunta teórica que ya han visto. Entonces la relación, ¿no?, es con los diámetros directamente. Fíjense este diámetro, el diámetro, si tengo un diámetro muy pequeño, ¿no? Si tengo un diámetro pequeño, voy a colocar en relación a otro, ¿no? Porque en un sistema puede haber diámetros pequeños, diámetros grandes. Entonces si tengo un diámetro pequeño en relación a otro, ¿no?, entonces voy a tener presión menor, ¿no? Presión menor, pero voy a tener velocidad mayor. Y eso no se olviden, ¿no? Entonces si tengo un diámetro que es grande, ¿no?, en relación a otros, un diámetro grande, entonces voy a tener una presión mayor pero una velocidad menor, ¿verdad? Entonces de esa forma va a ser, ¿ya? Bien, entonces continuamos con otra pregunta. Ya, entonces hay alguna duda, estimados, alguna pregunta que quieran hacer. Esta de acá, ¿no? Entonces esta pregunta acá se vamos a considerar y esta acá. Entonces dice, para los siguientes casos dibujar las líneas de energía isométricas, explicar en cada caso, dice. Ya, entonces tenemos dos casos, fíjense, tenemos esto de acá y esto de acá, ¿verdad? Nuevamente la pregunta, ¿ya han visto esto de dibujar líneas de energía y líneas piezométricas? Eso todavía. Cada uno de ustedes plantea su nivel de referencia. ¿Está bien? Entonces a partir de este nivel de referencia vamos a tener tres componentes. Uno que va a ser el componente de altura, ya un componente que va a ser de presión y otro componente de velocidad. Este
componente de altura, entonces lo vamos a llamar componente de posición, ¿ya? Posición, presión, entonces componente de posición, componente de presión y componente de velocidad. ¿Está bien? Eso es. Bien, entonces para este de acá, su componente de presión primeramente para este punto, por ejemplo, para el punto inicial. Entonces, componente de presión va a ser, diré, componente de posición va a ser este de acá, ¿no? Y le puedo llamar Z1. ¿Está bien? De esta forma, componente de posición para este punto justo aquí al medio, entonces ¿cuánto va a ser? Va a ser 0. Componente de posición para este acá va a ser un Z, y le puedo llamar Z2. O sea, el componente de posición para este acá también va a ser 0, le puedo llamar 0 directamente, ¿no? Entonces un componente de posición para este acá pues este acá, ¿verdad? Y este le puedo llamar Z3, no, componente de posición. ¿Está bien? Ya, entonces la línea de energía justamente va a estar por acá. Ya, esta va a ser la línea de energía. Entonces justo al nivel del agua. ¿Está bien? Justo al nivel del agua. Entonces la línea de energía va a ser esta acá. Línea de energía. Entonces todo lo voy a colocar también en relación a esta línea de energía. En línea de energía. Bien, entonces por acá yo voy a ir teniendo lo que van a ser a partir de esta línea de energía, ¿verdad? Entonces yo voy a ir teniendo lo que son presiones negativas, ¿está bien? En todo caso esta de acá va a ser la única presión negativa. Entonces sería de esta forma. La presión negativa, ¿sí? Entonces aquí puedo colocar bien que la altura de presión es Z3, lo puedo colocar la altura de presión 3 de esa forma, ¿no? Entonces, y con valor negativo. ¿Está bien? Luego, para este punto de acá, ¿verdad? Entonces lo que se tiene, entonces vamos a agrandar un poquito más, que realmente no se va a poder apreciar si no. Aquí se va a tener entonces una pequeña alturita igual de presión. ¿Está bien? Entonces una pequeña altura de presión, ¿ya? Y el resto va a ser altura de velocidad. ¿Está bien? Para este acá, como su posición es 0, entonces para este punto de acá, ¿verdad? Entonces lo que voy a tener va a ser presión, ¿no? Y más velocidad. ¿Está bien? Para el punto de salida, como les había indicado, el punto de salida su presión es 0, entonces lo que voy a tener acá simplemente va a ser velocidad, altura de velocidad. Y entonces todo en relación a la línea de energía. Están aquí, también hay una velocidad, esto de la presión por este lado y la velocidad por este otro lado, porque estamos diciendo que por este otro lado. Está en su altura de velocidad para este tramo de acá. ¿Está bien? Su altura de velocidad. Eso es. Entonces con grafiquitas aquí los colorcitos van a identificar, las presiones son los rojos, las velocidades son los amarillos. Y la velocidad, por ejemplo, en este punto final, lo voy a llamar velocidad final. Entonces velocidad del subíndice no importa mucho, ¿está bien? Velocidad final va a ser entonces esto elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces esto es altura de velocidad.
¿está bien? Altura de presión es esto de acá, y las alturas de posición simplemente se conoce con zetas, nada más, ¿está bien? Entonces esto vamos a colocar biencito, ya está. Entonces aquí tenemos lo que es menos la presión en este punto 3 sobre el peso específico del agua, ¿está bien? O si no, eso del último no colocamos simplemente sobre el peso específico. Eso es, ¿está bien? Entonces esto es para tubos de sifón. Ya, entonces vean estos colorcitos, con los colorcitos se van a ir guiando. Y se puede agrandar más, ¿no?, para poder notar todo eso, pero aquí lo hemos hecho directamente este dibujo. Acá va a ser prácticamente lo mismo. A ver, vamos a ir haciendo. Entonces yo lo que hago es plantear un nivel de referencia, como ya les había dicho, ¿no? Entonces el nivel de referencia puede estar aquí para hacerlo más fácil, ¿no? O también puedo colocar este nivel de referencia aquí abajo. Entonces también puedo colocar aquí abajo el nivel de referencia. Eso ya depende de cada uno de ustedes, depende de cada uno, es eso. Está bien, entonces ahí ya he colocado el nivel de referencia. Entonces empiezo con las alturas de posición por colores, entonces lo vamos a ir definiendo. Aquí voy a colocar Z, va a ser la altura de posición con línea negra, entonces altura de posición, y la altura de presión, gamma sobre la presión sobre el peso específico, lo vamos a llamar con línea roja. Y ahí la velocidad, altura de velocidad, la vamos a conocer con línea amarilla. Está bien, entonces para estos tres puntos vamos a definir este punto de acá, este punto y este punto de acá. Nos dice el diámetro 1 es mayor que el diámetro 2 y el diámetro 2 es mayor que el diámetro 3, aunque aquí se nota lo contrario, ¿verdad? El diámetro 2 se nota que es menor al diámetro 3, aquí está incorrecto esto. De esta forma debería ser. El diámetro 2 es menor que el diámetro 3. No, porque si no tendría que ser esto así, digamos. Así tendría que ser, ¿no? ¿Está bien? Eso es. Bien, entonces la altura de posición para todos los tres casos sería de esta forma, ¿verdad? Entonces esto sería Z1 si quieren, Z2 y Z3. Ya para cualquier ejercicio, el único caso que la línea de energía es al nivel del agua es cuando tenemos un tubo de sifón o un tanque elevado, ¿no? Donde tenemos nivel del agua. Por ejemplo, acá esto es una tubería y no se tiene un nivel del agua, entonces yo planteo, ¿sí?, la línea de energía. Por ejemplo, yo lo puedo colocar por acá si yo quiero. Y yo planteo entonces ahora lo que es la línea de energía. Entonces para mí va a ser esta la línea de energía. Eso es, línea de energía. ¿Está bien? Línea de energía. Bien, entonces el primero va a ser este de acá, ¿verdad? Entonces tenemos aquí lo que va a ser la presión, ¿verdad? Entonces aquí debemos ir recordando, cuando tengo un diámetro más grande la presión va a ser mucho más grande, ¿no? Cuando tengo un diámetro pequeño la presión va a ser mucho más pequeña. ¿Está bien? Ahí está, de esa forma. Vuelvo al diámetro grande, entonces mi velocidad o mi diámetro o la presión, diré, incrementa. ¿Está bien? Finalmente lo que vamos a tener van a ser velocidades. Por ejemplo, aquí la velocidad vamos a tener esta de acá. Cuando tengo un diámetro grande la velocidad es menor. Cuando tengo un diámetro pequeñito
la velocidad va a ser mayor, fíjense, ¿verdad? Y cuando vuelvo al diámetro grande otra vez, la velocidad también va a reducir. ¿Está bien? Y eso sería la línea de energía. Eso es la línea de energía. Entonces, la línea de energía, línea de energía, tiene estos tres componentes. ¿Está bien? Tiene estos tres componentes. ¿Está bien? Mientras que la línea pisométrica solo tiene estos dos componentes. ¿Está bien? Esos dos componentes nomás tiene lo que es la línea pisométrica, y lo que tienen los tres entonces la línea de energía. ¿Está bien? Entonces para la línea pisométrica lo que hacemos es definir una línea. ¿Está bien? Entonces la línea va a estar de esta forma más o menos. Entonces de acá, no sé con qué velocidad ha partido por acá, pero entonces voy a decir que la velocidad ha ido creciendo, ¿no? Entonces hasta acá, y luego hasta por acá, digamos. Así vamos a empezar. Hasta por ahí. Ya, hasta donde empieza esta tubería. Ya. Luego entonces esta tubería se mantiene constante hasta que finalice la tubería. Fíjense, desde el inicio de la tubería hasta el final de la tubería se mantiene constante porque es un mismo diámetro. La velocidad cuando hay un mismo diámetro es constante. ¿Sí? Aquí fíjense que baja la velocidad, ¿verdad? Y nuevamente, en esta tubería se mantiene constante la velocidad en esta tubería, ¿no? Hasta que finaliza, desde que inicia hasta que finaliza se mantiene constante la velocidad, ¿no? Luego nuevamente sube, ¿no? Y esto otra vez, ¿no? Desde que inicia hasta que finaliza se mantiene constante. ¿Está? Y en este caso la línea piezométrica sería esta acá, línea piezométrica y línea de energía. ¿Está bien? Eso sería. Entonces la línea piezométrica solo contiene, fíjense, al Z y la altura de presión, fíjense. Se solo contiene a este de acá, a la altura de posición y a la altura de presión. ¿Está bien? Entonces de esa forma es. Bien, entonces a ver, pasemos con un pequeño ejercicio ahora. ¿No? Entonces aquí fíjense que ya se les pide, ¿no? Esto, entonces un ejercicio con esto de acá. Entonces esto de acá nos olvidamos, no hay esto, no hay esto. Eso no hay. Bien, entonces este ejercicio de acá, ¿no? Que nos dice, a ver, calcular el caudal como inciso A. Luego nos pide la altura en HA, si la presión absoluta es de tantos, presión atmosférica de tantos. El caudal, entonces, a ver, ¿cómo determinaríamos aquí el caudal? Entonces debemos ir recordando para lo que es el caudal. Entonces debemos ir recordando ya eso es. Lo que son las energías, ¿está bien? Entonces yo primeramente puedo definir dos puntos, por ejemplo este punto de acá y este punto final.
¿Está bien? Que son los puntos más fáciles que los puedo definir. Entonces puedo decir este es el punto 1 y este va a ser mi punto 2. ¿Está bien? Entonces a partir de esos dos puntos hago la igualdad de energías. Entonces digo que las energías en el punto 1 van a ser iguales a las energías en el punto 2. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué elementos está compuesto la energía en el punto 1? Entonces, o en el punto 2, todas las energías hemos dicho que van a estar compuestas de una altura de posición, entonces lo voy a llamar Z1, más una altura de presión, presión 1 sobre el peso específico, más una altura de velocidad, entonces velocidad 1 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, y esto va a ser igual a Z2 más la presión en el punto 2 sobre el peso específico y más la velocidad 2 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Está bien? Eso es. Entonces, observo, ¿no? Entonces, para esto, si quieren, ustedes pueden graficar la línea de energía y observar si tienen cada uno de esos datos. ¿Está bien? Entonces, pueden graficar su línea de energía y ver. Entonces, fíjense que aquí tengo, sí tengo altura de posición, ¿verdad? Tengo altura de posición. En este punto de acá, como estoy graficando justo acá, entonces no tengo altura de posición, ¿verdad? No tengo, entonces, esto de acá para mí va a ser 0. Está bien, entonces aquí es a partir de la línea de energía, este punto de acá está justo en el nivel de referencia, ¿sí? Justo en el nivel de referencia, entonces esto va a ser 0. Está bien, entonces aquí tenemos una altura de posición. Entonces altura de posición, ¿cuánto será? Entonces podemos observar que aquí nos dan como dato. Está bien, entonces si es que hubiese colocado mi nivel de referencia más aquí abajito, si hubiese colocado por aquí más o menos, yo no conozco cuánto es esta alturita, ¿no? Y tampoco pudiera hallar la altura desde aquí hasta allá, ¿verdad? Porque no tengo ese valor. Entonces que yo planteo acá, entonces ya de entrada ya tengo un dato, ¿verdad? Y de acá entonces se va a convertir en 0, entonces me ayuda mucho, ¿verdad? Entonces altura de posición para este caso sí tengo presión en el punto 1. A ver, el punto 1, este punto 1 de acá, entonces como está esto en contacto con la presión atmosférica, ¿cuánto sería la presión en este punto 1? Entonces la presión en el punto 1 va a ser despreciable, también va a ser 0. La presión en el punto 2, fíjense también, de la misma forma está en contacto con la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces de la misma forma esto va a ser 0. ¿Está bien? La velocidad en el punto 1. La velocidad en el punto 1 nos fijamos. Entonces este punto 1, como está partiendo del reposo, fíjense, como está partiendo del reposo, entonces la velocidad ya va a ser cercano a 0, una velocidad inicial, si vale el término así, ya, que va a ser cercano a 0. ¿Está bien? Entonces finalmente, ¿con qué he quedado? Y analicemos el punto final, estamos olvidando. Entonces en este punto final, aquí la velocidad inicial es 0, la velocidad del punto final, entonces esto ya va a tener velocidad, ¿no? Porque es una velocidad, se puede decir final, entonces esto va a tener velocidad, entonces la velocidad aquí sí va a haber. Entonces de esta ecuación de la energía me quedo simplemente con esto de acá. Z1 va a ser igual a
acá, ¿verdad? De esta forma va a ser. ¿Está bien? Bien, entonces, a ver. Ahí está. Esto es. Entonces, ¿para qué estoy buscando la velocidad? A ver, ¿para qué estaría buscando la velocidad? Entonces, fíjense que yo ya conozco lo que es el diámetro aquí, ¿no? Conozco lo que es el diámetro. Entonces, sabemos, como nos pide el inciso al caudal, sabemos que el caudal es igual a velocidad por área, ¿verdad? Entonces, la velocidad es lo que estamos buscando. Entonces, la velocidad estamos buscando. Nosotros ya tenemos lo que va a ser el área. Con este diámetro de acá, ya vamos a tener lo que va a ser el área. ¿Está bien? Entonces, de acá lo que yo busco es la velocidad. Finalmente, entonces, despejo la velocidad. Voy a tener de esta forma. ¿Verdad? Entonces, despejo. Y finalmente saco raíces. ¿Está bien? Entonces, esto como esto se va, y nos va a quedar de esta forma. Entonces, velocidad 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de z1. Entonces z1, ¿cuánto es ese valor de z1? Entonces la z1 vale, fíjense, 2 metros, ¿está bien? Metros multiplicado por 2 veces la gravedad. Entonces la gravedad vale 9.81 metros sobre segundo elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería esta velocidad? A ver, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería esa velocidad? Eso es 6.26, ¿verdad? Entonces 6.26 metros por segundo. Entonces ahí está. Entonces aquí metro por metro vamos a tener metro cuadrado y segundo cuadrado. Entonces al sacar raíz nos va a quedar simplemente metros sobre segundo. ¿Está bien? Y ahora ya tenemos lo que es la velocidad. Entonces aquí el caudal va a ser igual a 6.26 metros por segundo multiplicado por el área, que en este caso el área de una circunferencia es pi cuartos, por el diámetro elevado al cuadrado. El diámetro está en 19 milímetros, dice, ¿verdad? Entonces 19 milímetros para llevarlo a metros, entonces va a ser esto, 19 dividido entre 1000, ¿verdad? Eso es. Entonces, ¿cuánto sería? Esto ya estaría en metros. ¿Verdad? Entonces, pi cuartos por el diámetro elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces, ¿cuánto sería el caudal? Por 10 a la menos 3. Eso es 1.77 por 10 a la menos 3, ¿no? Eso es metros. Esto entonces va a estar en metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Porque aquí vamos a tener esto está en metros, ¿ya? Esta conversión en metros, entonces vamos a tener metros cuadrados. Metros cuadrados por metros nos va a dar metros cúbicos sobre segundo. ¿Está bien? Y es eso. Entonces esto lo multiplicamos por 1000 y vamos a tener, creo que va a ser 1.77 litros por segundo, ¿no? Entonces para que se entienda mucho mejor, litros, ¿no? Eso es.
Está bien, entonces el inciso A sería eso. Aquí hay una cosita que también deben entender. Entonces la velocidad que hemos sacado, tal vez se estén preguntando, ¿no? La velocidad que hemos sacado justo ha sido en este punto de acá, ¿verdad? La velocidad en este punto. Entonces aquí fíjense que solo tenemos un solo diámetro, ¿verdad? Si tuviésemos un diámetro, por decir, solamente hasta acá, ¿no? Entonces la velocidad solo nos serviría hasta aquí, ¿ya? Porque la velocidad en un mismo diámetro, entonces aquí hagamos referencia que nos hubiesen dado un diámetro de 2 milímetros, entonces el cálculo para el caudal sería simplemente con esto de acá, ¿está bien? Pero como en este caso el diámetro, si nos damos cuenta, es solo uno, ¿verdad? O sea, solo es un diámetro, entonces la velocidad va a ser la misma en todo este sistema. La velocidad va a ser la misma en todo este sistema. Entonces en todo este sistema va a ser la misma velocidad. ¿Ya? Entonces la velocidad va a ser la misma en todo el sistema. Es por eso que utilizamos simplemente para el caudal velocidad por área. Entonces no importa en cuál punto tomemos, entonces el área va a ser para cualquier punto pi cuartos por este diámetro elevado al cuadrado, el área. Y la velocidad para cualquier punto en esta tubería va a ser entonces la velocidad final que hemos sacado. Entonces hasta aquí, ¿no? Una vez que pasa es cercano a cero y empieza su velocidad a ser constante. ¿Está bien? Eso es. Ya está. Está bien, entonces ahora nos pide calcular la altura H si la presión absoluta es de 0.15 bares y la presión atmosférica es de 700 milibares. Está bien, entonces eso. Nuevamente vamos a utilizar lo que va a ser la ecuación de la energía. Esto lo vamos a llevar. Entonces aquí ya va a ser diferente. Entonces aquí vamos a ir viendo unas cositas más. Está bien, entonces podemos decir que este punto de acá, ¿quién le puede llamar? Punto 3. Punto 3, ¿quién le llama? Entonces la ecuación de la energía ya va a ser diferente. Está bien, entonces aquí va a ser diferente, ¿verdad? Entonces va a ser energías en el punto 1 va a ser igual a la energías en el punto 3. ¿Está bien? Entonces aquí va a ser presión en el punto 3, presión en el punto 3 y velocidad en el punto 3. Velocidad elevada al cuadrado. Eso es. ¿Ya? Entonces nos está pidiendo la altura HA, ¿verdad? La altura HA se nos está pidiendo. Entonces esta altura HA, fíjense que es esta de acá. Esta de acá es la altura HA, ¿verdad? Ahora entonces lo que yo puedo hacer, si quiero, puedo colocar un nuevo nivel de referencia, ¿está bien? Puedo colocar un nuevo nivel de referencia que podría estar por aquí más o menos, ¿no? Por esta línea que está ahí, ¿ya? Entonces le coloco aquí nivel de referencia 2 si quiere, no importa. Entonces a partir de este nivel de referencia debo ver qué elementos voy a tener, ¿está bien? Por ejemplo, a ver, Z1 ¿cuánto va a ser en este caso? Z1 ¿cuánto sería? A partir de este nivel de referencia, ¿cuánto sería Z1? Sería 0, ¿verdad? Porque no hay altura de posición para el punto 1. Presión en el punto 1, ¿habría o no habría? Entonces sí habría porque nos dan... Esto va a estar en contacto con la presión atmosférica, pero en este caso nos dan un valor de la presión atmosférica. ¿Está bien? Entonces para este caso sí va a haber, ya sí va a haber presión atmosférica. ¿Está bien? Entonces sí va a haber presión atmosférica.
Entonces, continuamos. Velocidad en el punto 1. Entonces la velocidad en el punto 1 hemos dicho que es una velocidad inicial, ¿verdad? Entonces la velocidad inicial, en este caso, se va a hacer cercano a 0. ¿Está bien? Y lo otro, entonces tenemos lo que va a ser para el punto 3 ahora. Altura de posición vamos a tener. Sí, vamos a tener. Va a ser la altura desde el nivel de referencia hasta el punto 3, ¿no? En este caso, para este H3 o Z3 sí vamos a tener. Presión en el punto 3 sí vamos a tener. Fíjense que nos da una presión en el punto A, ¿verdad? Y esa presión en el punto A, esto ya está considerado con la presión atmosférica, porque es una presión absoluta, ¿verdad? Fíjense que esto es una presión absoluta, ¿no? Entonces esta presión absoluta ya ha considerado a la presión atmosférica. ¿Está? Entonces sí va a haber. Y velocidad en el punto 3 hemos dicho que velocidad va a ser la misma y sí va a haber velocidad. Entonces sí va a haber velocidad. Ahora recordemos entonces, este Z3 va a ser igual a HA, la HA que estoy buscando, la altura de A que estoy buscando. Entonces, ¿qué hago? Para poder hallar esta altura HA, simplemente lo que voy a hacer es despejar. Entonces aquí simplemente me quedo con esto de acá, presión 1 sobre el peso específico. Pues por este otro lado entonces tengo estos dos y los paso al otro lado. ¿Está bien? Entonces al pasar al otro lado pasan con signo cambiado. Están sumando acá, entonces aquí van a pasar con signo negativo, ¿verdad? Entonces esto de acá me lo voy a llevar más acá, porque aquí ya vamos a chocar con esto. Ahí está. ¿Está bien? Eso es. Entonces presión en el punto 1. Entonces en el punto 1 simplemente está actuando con la presión atmosférica, en este caso 700 milibares, ¿verdad? Entonces presión en el punto 1 tengo 700 milibares. Presión en el punto 3 tengo 1.5 bares. ¿Ya? Está bien, entonces acá de aquí lo que podríamos hacer es primeramente, como esto es milibares, primero convertimos, ¿no? Entonces aquí para mili lo que hacemos es simplemente dividir entre 1000, ¿verdad? Entonces dividir entre 1000 y ya directamente esto, o 1000 milibares puedo decir, van a tener un bar. Está bien, entonces esto va a ser igual ¿a cuánto sería entonces? A ver. ¿A cuánto sería? Entonces esto en bares va a ser 0.7 bares, ¿no? Eso es. ¿Está bien? Entonces lo que puedo hacer aquí
Ya, lo que puedo hacer acá es directamente convertirlo esto en altura de presión. Ya, altura de presión, estas son alturas de presión. Entonces, lo que puedo hacer aquí es convertir directamente, puedo decir aquí 1.01 bar tiene 10.33 metros columnares de agua. ¿Ven? Porque estamos hablando de columnas de agua. Lo mismo acá, puedo decir que 1.01 bar tiene 10.33 metros columnares de agua. ¿Está bien? Entonces hago esta operación, ¿cuánto tendría? A ver. $7,16. Eso, 7,16 y el otro sería 15,34. eso es metros columnares de agua sería, ¿no? Entonces aquí lo mismo, metros columnares de agua. Entonces esto es igual a decir el peso, la presión sobre el peso específico. Presión sobre el peso específico. ¿Está bien? Ya lo he convertido a altura de presión porque está en metros. ¿Está bien? Entonces aquí simplemente lo que podría hacer es reemplazar los datos que tengo. Entonces en este caso 7.16 y por este otro lado 15.34 que va a estar por acá. Ahora sí, acá. Esto va a ser menos, ¿no? Por acá, por este signo de acá, menos. Y menos la velocidad. La velocidad nos salía 6.26, ¿verdad? Entonces aquí vamos a colocar menos la velocidad, que es 6.26. 6.26. Todo esto sobre lo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La gravedad es 9.81. Y esto va a ser igual a HA. ¿Cuánto es este valor de HA? A ver. ¿Cuánto es? Menos 10,17. Eso es, entonces esto lo colocamos en valor absoluto nomás, ¿ya? Menos 10.17 metros, ¿verdad? Eso es. Está bien, entonces a partir de aquí, si quisiera saber cuánto es la presión, nosotros recordemos que la presión no es nada más que el peso específico del fluido multiplicado por su altura, ¿verdad? Entonces claramente voy a tener aquí una presión negativa. Peso específico va a ser 1000 kilogramos, ¿verdad? 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico multiplicado por la altura. La altura entonces tenemos menos 10.17 metros. Entonces la presión va a ser igual a menos 10.000 menos 10.170 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces de esa forma sería, ¿no? Entonces la altura lo consideramos simplemente como un valor absoluto y ya es eso. ¿Está bien? Eso es entonces. Ya está. La altura HA. Está bien. Y finalmente aquí les pide algo que ya es algo sencillo.
Diámetro de la tubería para un caudal prima igual a 1.5 veces el caudal. Por ejemplo, a ver, ¿cuánto hemos sacado el caudal? 1.77. Ahora este Q prima va a ser igual a 1.5 del caudal, ¿no? Entonces el caudal, entonces este Q prima va a ser igual a 1.5 de 1.77 por 10 a la menos 3. Esto va a ser igual a... ¿Sí está? ¿Está? Entonces nos va a salir aquí un valor, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que el caudal es igual a velocidad por área, ¿verdad? Entonces aquí hay que considerar uno que ya es dato. Por ejemplo, la velocidad, vamos a decir que se va a mantener la velocidad. Lo único que yo quiero saber es cuánto de o con qué diámetro voy a trabajar, ¿sí? Con qué diámetro voy a trabajar. Entonces eso simplemente aquí vamos a tener caudal dividido entre velocidad va a ser igual al área. Entonces el área sabemos, ustedes ya saben que es igual a pi cuartos, ¿verdad? Por diámetro elevado al cuadrado. Entonces de acá despejan, ¿no? Despejan el diámetro y ya tienen lo que va a ser ese diámetro nuevo. ¿Está bien? Entonces de aquí finalmente vamos a quedarnos con, a ver, vamos a reemplazar aquí este, va a venir aquí 4 por aquí arriba, 4 caudal y por aquí abajo va a venir pi por la velocidad. Esto va a ser igual al diámetro elevado al cuadrado. Entonces para que eliminar el cuadrado vamos a sacar 6, ¿no? Y ya está. Eso sería entonces para poder calcular ese nuevo diámetro. Entonces el diámetro va a ser igual a raíz de 4 por ese caudal prima, ¿no? Entonces, ¿cuánto será ese caudal prima? Dividido entre pi por 6.26, si no recuerdo bien. .26, ¿no? 1.5, entonces, ¿cuánto sería eso? En el caudal prima es 2,65 por 10 a la menos 3. Eso es 2.65, ¿no? 2.65 por 10 a la menos 3. ¿Está bien? Eso es el caudal. Entonces el diámetro, ¿cuánto será? Y ese diámetro tendría que ser más grande, ¿verdad? Un poquito más grande porque estamos llevando un poco más de caudal, o sea, más agua estamos llevando, entonces tendría que ser más grande. ¿Está bien? Entonces nos tendría que salir así. ¿Cuánto será entonces? A ver. Me sale 0,02. Eso es entonces 0.02. Y esto está en metros, entonces llevado a milímetros. Entonces vamos a tener 20 milímetros, ¿verdad? Entonces ya es un poquito más grande. ¿Está bien? Entonces a mí sale 0.023 me sale. Entonces esto ya va a ser 23 milímetros. ¿No? Entonces ya ha crecido un poco más grande que era anteriormente. Fíjense, anteriormente era 19 milímetros, ahora es 23 milímetros. ¿Está bien? Entonces sí tendría que ser un poquito más grande. Y eso es. Entonces examen de esa forma era, ¿no? Entonces fíjense que es larguito nomás, vean. No es tan corto. Entonces hay que apurarse nomás en el examen.
Está bien. Bien, entonces hay otro ejercicio más, lo vamos a ver en la siguiente clase. Y lo vamos a, para que lo vayan viendo, a ver. Este de acá ya hemos visto. Este de acá, a ver, calcular el caudal. Entonces eso, para que lo vayan revisando, a ver. Este de acá. Está bien, entonces si pueden, entonces lo resolvemos, si no el día lunes lo vamos a resolver. Está bien, este de acá, este ejercicio. Está bien. Entonces se pide calcular el caudal, les pide, ¿no? El caudal. Entonces les da una presión acá, les da unas alturas. Está bien, y ya con eso tal vez ya podrían resolver este ejercicio. Está bien. Bien, entonces a ver, ¿hay alguna duda, alguna cosa que tengan?